ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis viendo este vídeo. Hoy les quiero hablar de uno de mis trabajos. Les voy a ir presentando a lo largo de estos días todos los libros que he ido escribiendo a lo largo de estos últimos 15 años. En concreto quiero hablarles de uno muy interesante que es sobre acupuntura molecular. Y para mí es muy interesante poder explicar una de las nuevas teorías que creo que nos podrán brindar explicaciones y recursos científicos a todo lo que nosotros hacemos con la acupuntura. Así que si les interesa, quédense y les cuento un poquito en qué consiste este libro y cuál es la nueva hipótesis a nivel molecular. Primero que nada, este libro lo pueden encontrar en Amazon. Ustedes pueden ir a amazon.com o .su país, España, Chile, CL, México, MX, y ahí pueden encontrar el libro en formato papel, también en formato digital. Bueno, en este trabajo yo lo que intento es abrir un nuevo campo en la investigación básica. Nosotros cuando aplicamos acupuntura tenemos que saber que la acupuntura funciona bajo dos teorías que se complementan. Por un lado, la teoría ancestral, es decir, cómo nuestros ancestros, de alguna forma, explicaban los efectos de la acupuntura bajo sus teorías, vamos a llamarlas metafóricas. Ellos desarrollaron todo un sistema de entendimiento filosófico por el cual todo lo que sucedía en la naturaleza se clasificaba en fenómenos yin, fenómenos yang, los 5 movimientos. Observaban todo lo que sucedía en la naturaleza y a partir de ahí lo aplicaron a nuestro cuerpo. De alguna forma, encontraron las leyes naturales en la observación de la naturaleza y a eso le llamaron macrouniverso, que luego fue introducido en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo era el microuniverso. Esto es muy interesante porque a partir de ahí se desarrolla toda una teoría de meridianos, toda una teoría de puntos de acupuntura, donde hoy la nueva ciencia, la ciencia moderna, intenta también explicarlo bajo unos conceptos diferentes. Pero tanto unos conceptos metafóricos como los conceptos objetivos, medibles, cuantificables de la ciencia moderna no están separados, no, están totalmente unidos. Muchos de ustedes pueden preguntar, bueno, Pablo, pero ¿a mí para qué me interesa saber que la aguja que yo pongo va a producir una reacción metabólica, una reacción molecular, estimulando ciertas liberaciones, ¿no?, a nivel celular de ciertas moléculas que desencadenen ciertas cascadas enzimáticas? ¿Yo para qué quiero saber eso? Yo lo que necesito saber es que la aguja, cuando la pongo en el cuerpo, tonifico el chi o disperso el chi del yang de hígado o del yin de riñón. Y con eso me sobra. Bueno, la verdad es que yo entiendo su explicación y la comparto. Yo llevo toda mi vida como clínico. Yo he trabajado durante más de 20 años en clínica y no me ha hecho falta conocer que un punto de acupuntura estimule una interleuquina, como puede ser la interleuquina 6, como puede ser la interleuquina 10, un factor de crecimiento. No me ha hecho falta. Pero a lo largo del tiempo he ido estudiando y me he dedicado a la investigación. En la actualidad, hace ya más de 10 años, dejé la clínica para dedicarme única y exclusivamente al desarrollo teórico en ciencias básicas, también en ciencias aplicadas, sobre todo en ciencias básicas. Y esto es muy importante porque nos abre el entendimiento para poder utilizar la acupuntura mucho más allá desde los conocimientos clásicos. Por ejemplo, entender enfermedades como calor o humedad, ¿no?, que afecta a la vejiga o al meridiano de vejiga. Hoy podemos entender que nos está hablando de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. Pero claro, esa humedad pesada, esa humedad que la acupuntura le cuesta de eliminar,
y que muchas veces no se elimina, así lo ponen los clásicos. ¿Por qué? Hoy entendemos muy claramente que eso tiene que ver con los antígenos, los autoantígenos, que tiene que ver con una respuesta inmune anómala, una patología autoinmune, y que la acupuntura ahí tiene sus limitaciones, a no ser que conozcamos los mecanismos moleculares que hay detrás de una enfermedad autoinmune y entonces podamos hacer una profundización teórica dentro de la medicina oriental y desarrollar una metodología mucho más avanzada. Es muy importante que ustedes entiendan que nuestros ancestros, es decir, todos los, vamos a llamar, sabios, ¿no? que configuran, ¿no? Como Bianchi, que configuran la historia de la medicina china, evidentemente, ellos en la actualidad habrían avanzado y estarían hablando sobre todo de todos los conocimientos que tenemos en la actualidad a nivel psico-neuroinmunoendocrino. Por supuesto, estarían actualizados, no se habrían quedado en esa parte metafórica ancestral. ¿Qué quiero decir? Pues que quiero decir que cualquiera de vosotros puede ir a China y se dará cuenta cómo en China está la medicina china unida a la medicina occidental dentro de un marco teórico que intentan las dos ciencias compenetrarse para crear realmente una ciencia verdadera. No es la ciencia del oeste y de la del este, sino una ciencia que una los dos conocimientos. Por lo tanto, dentro de esta nomenclatura de conocimientos, mi trabajo siempre ha sido intentar entender cómo la acupuntura funciona dentro de ese marco teórico moderno. Evidentemente he trabajado mucho, todos me conocéis, en el ambiente de entender los meridianos, los puntos de la acupuntura, bajo los conceptos de la psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, cuando nosotros ponemos una aguja, siempre se va a producir una respuesta nerviosa, una respuesta humoral, es decir, local, con su reacción inmunitaria, y a través de conductos nerviosos una modulación de ejes endocrinos. Y sobre esto yo he trabajado muchísimo y todos sabéis que hay muchos papers publicados que avalan el efecto de la acupuntura a nivel endocrino, a nivel inmunológico y a nivel nervioso. De esto poco puedo decir porque hay muchísima bibliografía. Sin embargo, es importante entender las nuevas ciencias emergentes como es la epigenética, por ejemplo. Esa ciencia que nos explica cómo los genes se activan o se desactivan a través de factores de transcripción o a través de factores de crecimiento. Bien, es importante entender que la acupuntura tiene efectos a nivel genético. ¿Por qué? Porque al punturar cualquier punto de acupuntura vamos a tener una reacción también endocrina. Esa reacción endocrina, esas hormonas van a funcionar como factores de crecimiento, como factores de estimulación y de expresión génica. Por lo tanto, es muy interesante empezar a entender qué puntos de acupuntura están estimulando qué factores de crecimiento para entender qué genes están expresando, con el objetivo de plantear tratamientos mucho más complejos, mucho más profundos. Hace mucho tiempo me puse a investigar sobre un péptido de muy bajo peso molecular, que es el HKQ. Ese péptido de bajo peso molecular que todos conocemos, bueno, no sé si todos conocéis, es un péptido muy interesante que tiene muchísimas funciones. Vamos a decir, para que ustedes me entiendan, un péptido sería una palabra, ¿no? Escrita con un lenguaje de aminoácidos. Las proteínas son información, ¿ok? La información de un péptido es dependiente de lo que estimula o lo que hace. Por lo tanto, cuando yo pongo una aguja de acupuntura en cualquier parte del cuerpo, provoco una lesión tisular. La lesión tisular sirve como estímulo para la liberación a nivel celular de HKQ. La HKQ es un péptido de bajo peso molecular, como hemos explicado, que a su vez estimula más del 30% del genoma humano y tiene unas funciones muy específicas sobre la reparación de tejidos, sobre la estimulación de antioxidantes, sobre los procesos antiinflamatorios y sobre la reparación del ADN, aparte de muchas más funciones. Por lo tanto, cuando uno estudia la biología molecular del HKQ, se da cuenta que muchas de las funciones a nivel molecular de este péptido tienen que ver con las funciones que hace la acupuntura.
Por lo tanto, toda esa teoría es la que desarrollo en este manual, donde explico paso a paso cómo la GHKQ, ¿vale?, puede estar detrás de la recuperación de muchas de las funciones biológicas de muchos de los pacientes, ¿vale? A ver, esto es una hipótesis únicamente sobre un péptido. Esto no quiere decir que la acupuntura funcione únicamente por la estimulación de la GHKQ. No, es un péptido, hay muchos más péptidos, ¿ok?, que hay que investigar. Pero es una hipótesis que plantea. Ahora, ¿por qué digo que es una hipótesis? Porque evidentemente hay que demostrarlo a nivel biológico. Y en eso hay que hacerlo a través de investigación. La investigación básica necesita laboratorios y necesita mucho dinero. Es una de las cosas que no tenemos aquí, ¿vale?, esa capacidad para hacer investigación en ciencia básica. Pero una de las cosas importantes del Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas es implantar líneas de investigación para que otros laboratorios universitarios puedan de alguna forma llevarlas a cabo. Bueno, no sé si este vídeo les ha gustado, ha sido de su interés. Yo les recomiendo este libro. En el libro pongo los mejores puntos para la liberación de este péptido, según las hipótesis que se plantean, y de alguna forma es un paso en la investigación en ciencia básica. Así que, compañeros, si les ha gustado, compartan este vídeo. Muchas gracias. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.